San Camilo de Lelis, la herida que sanaba al otro. Me llamo Camilo. Nací en el año del Señor de 1550, en la región de los Abruzos, Italia. Vine al mundo entre armas, gritos y polvo, en una época donde la gloria se medía por la espada y no por la compasión. Fui hijo de un militar, criado en la violencia de las campañas y el ardor de los caminos, marcado desde niño por la fuerza y por una herida que no cerraba. Mi madre murió cuando yo aún era un niño. La ternura se me quedó corta, y mi alma aprendió antes a pelear que a rezar. Crecí con el corazón endurecido, errante, hambriento de afecto y reconocimiento. Me hice soldado como mi padre y bebí el vino de la guerra, de los dados y del orgullo. Malgasté mi juventud entre batallas y tabernas. Fui arrogante, impetuoso, terco. Y sin embargo, Dios me acompañaba, silencioso, como una sombra que nunca deja de seguirte aunque te ocultes de ti mismo. Tenía en la pierna una llaga que jamás cicatrizaba. Esa herida fue mi cruz, pero también mi camino. Por ella conocí los hospitales, los rostros de los enfermos, la miseria del abandono. Fui admitido varias veces en el Hospital de Santiago, en Roma, y allí descubrí que el verdadero dolor no era la carne podrida, sino el alma olvidada. Vi enfermos morir sin consuelo, sin mirada, sin un gesto de ternura, y algo en mí cambió. Quise servirles, no por vocación al principio, sino por necesidad, pero Dios, que no desperdicia ninguna grieta, fue entrando por mi herida. Un día, mientras cargaba un moribundo sobre mi espalda, entendí que ese hombre era Cristo, que cada enfermo era Cristo, que cada cuerpo roto era un altar. Fui rechazado muchas veces. Mi pierna me hacía inútil a los ojos del mundo. Intenté entrar a la vida religiosa y me cerraron las puertas. No me rendí. Cristo no me había rechazado. ¿Por qué habría de hacerlo yo? A los 25 años, después de una conversión profunda, comencé a reunir a otros como yo, hombres que quisieran cuidar a los enfermos no solo con profesionalismo, sino con amor. Nacían así los ministros de los enfermos, los Camilos. Nuestro símbolo era una cruz roja sobre el pecho, no como adorno, sino como marca. Aquella cruz nos recordaba que quien no ama no sirve. Nuestro trabajo era ir donde nadie quería ir, a los hospitales llenos de peste, a los campos de batalla, a las casas donde el abandono tenía rostro. Nos arrodillábamos junto a los leprosos, limpiábamos sus llagas con nuestras manos. Les dábamos agua, pan, oración y dignidad, porque el enfermo no es un objeto roto, es un sagrario doliente. Yo mismo, cojo, enfermo, herido, era el primero en servir. No podía exigir lo que no hacía, amaba hasta el agotamiento, dormía poco, ayunaba mucho y lloraba más de lo que nadie supo. Porque amar al enfermo es mirar al sufriente sin huir, sin evitarle los ojos, sin acortar la visita. Es quedarse, aunque no haya nada que decir. Fui ordenado sacerdote, y entonces mi vida ya no me pertenecía. Celebraba la misa con los ojos húmedos, porque sabía que el mismo Cristo que descendía al altar era el que yo levantaba en brazos cada día en los hospitales. Sufrí incomprensiones, enfermedades, desánimos, pero el amor no se rinde. Fundé casas, abrí caminos, formé a muchos y vi cómo, con el tiempo, aquel pequeño grupo de siervos de los pobres se extendía más allá de lo imaginable. No busqué fama, no fundé mi obra para ser recordado. Solo quise que los enfermos murieran en paz, sabiendo que eran amados. Mi cuerpo se fue apagando poco a poco. La pierna seguía abierta. La fiebre me visitaba cada semana. Pero no me quejaba. ¿Cómo podría si toda mi vida había sido un don inmerecido? El 14 de julio de 1614 entregué mi alma a Dios. Me recibió con los mismos brazos con los que yo había levantado a tantos moribundos. Lo sé, porque morir amando no es muerte, sino plenitud. Oración para pedir mi favor. Oh, glorioso San Camilo,
de Lelis, fiel servidor de Cristo en los que sufren, tú que encontraste en cada enfermo el rostro del Señor, intercede por nosotros. Enséñanos a amar sin esperar nada, a servir con alegría en medio del dolor, a consolar con paciencia. Acoge nuestras intenciones, fortalece a los que cuidan, protege a los enfermos y condúcenos a ver a Cristo en cada hermano caído. Amén. Y tú que me escuchas hoy, tal vez no tengas una herida como la mía, o tal vez sí, y sangra todavía. No la maldigas, no huyas. Dios puede hacer de tu llaga una fuente, de tu caída una puerta, y de tu vida una lámpara para otros. Yo fui soldado, jugador, pecador, y Él me hizo santo. ¿Qué no podrá hacer contigo? No necesitas más que mirar al otro con ternura y recordar que el verdadero milagro no es curar, sino no abandonar. Si estás viendo o escuchando esto, posiblemente no me estés siguiendo. Dale al corazón y comenta algo para que sepa que os gustan los videorelatos. Compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón. Que Dios os bendiga. Galileo 10, 34, 11:1. La espada que divide y la cruz que une. Si esperaban un Mesías diplomático, que repartiera paz como si fueran caramelos en una plaza, lamento la desilusión. No vine a evitar conflictos, vine a encenderlos. No vine a traer paz, sino espada. Sí, lo dije, y no era una metáfora decorativa, porque el amor verdadero, el que no negocia con la mentira, ni se inclina ante la conveniencia, tiene un precio. Y ese precio, muchas veces, es el conflicto. No por capricho, sino porque mi palabra rompe estructuras que parecían sagradas, tradiciones, lazos familiares, costumbres arraigadas. Vine a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, no porque quiera destruir familias, sino porque cuando la verdad despierta, las máscaras tiemblan, y no todos están listos para vivir con el rostro descubierto. El amor que cuesta todo. Lo dije sin rodeos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Duro? Sí. Pero es que el amor absoluto no admite segundas prioridades. Y yo no vine a ser uno más en la lista. Vine a ser el centro, no por ego, sino porque solo desde mí se ordenan correctamente todos los demás amores. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No se trata de buscar el sufrimiento, se trata de cargar con el escándalo de seguirme cuando el mundo dice que no tiene sentido. Tomar la cruz es decidir perder el estatus, la aprobación, la zona cómoda, si es necesario, por causa mía. Y entonces, y solo entonces, encontrarán la vida. La revolución silenciosa. Pero no todo es espada y cruz. También hablé de vasos de agua, sí, un simple vaso de agua ofrecido a uno de mis discípulos por amor, por fe, por compasión, no será olvidado, porque en el reino la grandeza se mide en gestos pequeños, en el silencio del cuidado, en la hospitalidad al justo. Recibir a uno de los míos es recibirme a mí, y recibirme a mí es acoger al Dios que me envió. Y después de todo esto, me fui a seguir predicando, porque el reino no se construye con discursos cerrados en salones, sino en los caminos polvorientos, en las aldeas pequeñas,
en las vidas concretas. ¿Qué significa esto? Que mi paz no es la de los cementerios ni la de los consensos tibios. Es la paz que nace del conflicto interior, del desgarro entre el mundo viejo y la vida nueva. Significa que seguirme no es decorativo, es revolucionario, total y profundamente personal, y que amarme no excluye a los demás, sino que los ordena desde el único lugar donde el amor no se convierte en idolatría, desde Dios. ¿Y la lección? No. Teman la división que mi nombre pueda causar. Teman más bien una fe sin filo, un cristianismo sin cruz, un amor sin verdad. Ámenme primero, y desde ese amor, amen todo lo demás con libertad y sin temor. Y recuerden, cada vez que sostienen a uno de los míos, están tocando al mismo Dios. Si estás viendo o escuchando esto, posiblemente no me estés siguiendo. Dale al corazón y comenta algo, para que sepa que os gustan los videorelatos. Compartid con la gente que queréis, os lo agradezco de corazón, que Dios os bendiga.